Vamos a conversar sobre las acusaciones planteadas en el caso Penta con el fiscal de alta complejidad, Carlos Gajardo. Fiscal, gracias por venir hoy a CNN Chile. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Ayer estuvo aquí Julián López, el defensor de los controladores de Penta, y dijo, entre otras cosas, que este es un caso débil y que la Fiscalía está atrapada porque generó expectativas desmedidas en la formalización y que no saben cómo salir de aquello. ¿Qué le responde? Bueno, la defensa de los controladores del Grupo Penta y también de sus ejecutivos permanentemente ha hecho, y desde un comienzo, las mismas alegaciones. Ellos desde el día 1 han planteado que este es un caso débil, que las pruebas son débiles, han planteado también que las penas que se han solicitado son excesivas desde un comienzo, y también han planteado desde un comienzo que hay aquí un sesgo ideológico. Son las mismas alegaciones que se vienen haciendo desde el día 1. Y esas alegaciones, afortunadamente, no han sido recogidas por los tribunales de justicia. Es muy bien que la defensa haga su pega, pero desde el día 1, la Corte de Apelaciones y el Tribunal de Garantía, que conoció en una audiencia pública transmitida por televisión, dijo que los antecedentes que había en esta investigación eran sólidas, que los delitos que se habían cometido eran múltiples y graves, y tanto así que decretó respecto a los imputados de la prisión preventiva. Esos antecedentes no han variado al día de hoy, sino que por el contrario nos parece que se han fortalecido. Fiscal, ustedes están pidiendo 10 años en los casos de Delano, de Lavín y de Wagner. Sin embargo, usted ha sido muy crítico de las bajas penas de los delitos económicos en Chile. Ha dicho, por ejemplo, robar un chocolate en Chile es igual de grave que sobornar a un funcionario. Son penas ridículas. Si son tan bajas las penas para delitos económicos, ¿cómo entonces estas personas pueden arriesgar penas tan importantes como 10 años de cárcel efectiva? Y ratifico, porque no solo es una expresión que he manifestado personalmente, es la posición oficial que el Ministerio Público tiene en nuestro país. En cada cuenta pública los fiscales nacionales han reclamado las bajas penas que tienen los delitos de soborno. Fíjese usted que acá lo que se imputa es un delito extremadamente grave. Se le imputa a particulares haber sobornado cada 2 meses, por espacio de 2 años, a un subsecretario de minería. Personas que tenían interés en la minería. Pues bien, ese delito en nuestro país parte en penas de 61 días. Si es delito reiterado, como es en este caso, la pena puede llegar hasta incluso los 5 años. Y la pena que hemos pedido nosotros es una pena de 3 años. Personalmente, y es la posición de la Fiscalía, nos parece que esa pena para el delito que se está imputando, acusando, es una pena baja. Piense usted que en Brasil hace poco se acaba de condenar a Marcelo Odebrecht por delitos de corrupción. Se le aplicaron penas de 19 años efectivas, que son las penas que debiera tener un país que quiere combatir la corrupción. Permítame citar al senador Alberto Espina. El senador Alberto Espina ha dicho que las penas que tiene en nuestro país la corrupción son ridículas. Creo que hay consenso en que las penas son bajas y por lo tanto las penas que hemos pedido para el delito de soborno nos parecen bajas. Hemos pedido una pena de 3 años por un delito que nos parece especialmente grave. Vamos al caso justamente del cohecho. Desde la defensa de los controladores de Penta, el abogado López nos decía ayer que no hay conexión entre los hechos que ustedes imputan como cohecho y el pago que él recibió, y que ese pago no es más que una indemnización por el tiempo que trabajó en las empresas del grupo, el después subsecretario Wagner. ¿Cuál es la conexión que hacen ustedes entre ambas cosas y cómo logran esa conexión que la defensa desestima? Bueno, ese alegato del abogado López es el mismo que hizo en la audiencia de formalización hace ya 2 años. Y ese alegato se cae solo muy fácilmente. ¿Por qué? Porque la Fiscalía acompañó, y está en la carpeta de investigación, los finiquitos que se prestaron entre Banmédica y el señor Pablo Wagner. Finiquito firmado el 10 de marzo del año 2010, es decir, el día previo a que el señor Wagner asumiera como subsecretario. Y ese finiquito, como todo finiquito dice, las partes nada se deben. Por lo tanto, es un argumento falso indicar que había alguna deuda entre el señor Wagner. Pero fiscal, hay correos también, lo dice la defensa, en que Pablo Wagner les explicaba y les pedía una indemnización posterior a la salida, más allá que hayan firmado el finiquito. Les comienza a pedir dineros, y eso es justamente el comienzo del delito, cuando el funcionario público comienza a pedirle delitos a un particular, que fue lo que sucedió en este caso, pero existiendo un finiquito que decía que las partes nada se adeudaban. Usted, Mónica, yo, todos somos trabajadores. Cuando uno firma un finiquito con su empleador y dice que nada se debe y se paga una cantidad por ese finiquito, la situación cierta es que nada se debe. ¿Y cuál eso es el fue lo que favor? sucedió. Dicen que no hay un favor específico que se haya pedido. Y lo siguiente que la Fiscalía imputó en estos hechos, en esta acusación y en la formalización, es que hubo al menos 3 conductas que son reprochables para el funcionario público. La primera dice relación con que en el mes de abril del año 2010, el señor Wagner, como subsecretario de Minería, propuso a don Carlos Lavín como director de Codelco. Y hay un correo que así lo acredita, que se lo propuso al ministro de la época.
Luego, en el mes de julio, hay comunicaciones entre el señor Wagner y el señor Lavín en que le da información confidencial que él tiene como subsecretario, en que le comunica que hay nubarrones que van a venir para las ISAPRES de acuerdo a lo que se está fallando en el Tribunal Constitucional, que le gustaría eso comunicárselo personalmente. Y adicionalmente hay una serie de correos y de reuniones que tienen que ver con el proyecto Dominga. Hay reuniones que se realizan entre personas ligadas al señor Délano, su yerno Pedro Ducci, su hijo Carlos Délano y el propio señor Carlos Délano, en que se reúnen en dependencias del ministerio con el señor Pablo Wagner para la tramitación, para la presentación del proyecto Dominga. Y lo más grave de todo, en ese contexto, es que en el mes de noviembre del año 2011 hay una reunión, y eso está reconocido por todos los imputados, en que se le presenta al señor Wagner un proyecto que iba a ser luego presentado al ministro de Solminiac, para que el señor Wagner lo analizara, les diera recomendaciones de cómo presentárselo mejor al ministro. Cosa que el señor Wagner hace, les da recomendaciones de cómo debe presentarse este proyecto ante el Ministerio ¿Fiscal? de Minería. Evidentemente esos son hechos gravísimos y son lo que constituye un cohecho, que un particular le pague a un funcionario público para que haga actos que tengan que ver en beneficio del privado. Fiscal, ¿por qué en opinión de la Fiscalía resulta indispensable que Sebastián Piñera, el expresidente, declare como testigo en el caso? ¿Por qué es tan importante su comparecencia? Hay una serie de testigos que se han solicitado. Nosotros no le hemos dado el calificativo de indispensable. Hemos hecho una solicitud, una acusación en que hemos presentado 187 testigos y como en todo caso complejo, acá no hay ninguna pieza clave. En un juicio oral hay una serie de piezas que van armando un rompecabezas y si uno las logra unir, bueno, logra la figura de lo que es la comisión de un delito. Se ha pedido en este caso la declaración de don Sebastián Piñera porque tiene efectivamente importantes antecedentes que puede aportar respecto a la actuación básicamente de Santiago Valdés, que tenía que ver con las facturas y los forward que se le están imputando y, por cierto, también puede dar opiniones respecto a la actuación de su subsecretario, el señor Wagner. Si el expresidente Piñera dice que él estaba completamente fuera de la administración de Bancard, ¿por qué podría tener antecedentes importantes con respecto a la actuación que estaba teniendo Bancard en el caso de la forward? No tiene relación con el conocimiento que tiene el señor Sebastián Piñera, no ese es el motivo por el cual se le cita. Se le cita para que explique quién era la persona en Bancard y en Bancor que estaba a cargo de todas las negociaciones, que es justamente, en la hipótesis de la Fiscalía, el señor Santiago Valdés. El testimonio del señor Piñera aporta a situar al señor Santiago Valdés como la persona que estaba a cargo de todos los negocios de Bancard, de Bancor, de Vox Populi, que son las imputaciones que se han hecho en la acusación. ¿Están conscientes del efecto político que puede tener en un año electoral a quien ya ha anunciado además que va a ser candidato presidencial, citarlo a declarar en este contexto? Porque además Santiago Valdés, usted no lo menciona, pero usted bien lo sabe, fue el administrador de campaña de Sebastián Piñera. La Fiscalía no puede tener consideraciones respecto a los efectos políticos que pueda tener o no una investigación. Imagínense, esta causa se inició hace 2 años, en su momento nunca pensamos el alcance que iba a tener. Esta investigación comienza con una denuncia anónima que se recibe en la Fiscalía a fines de julio del año 2014. A partir de eso se fueron acopiando antecedentes hasta que llegamos a lo que se ha conocido como el caso Penta. A los 2 años hemos debido presentar la acusación, son los plazos legales. La Fiscalía no puede, no es correcto que esté haciendo cálculos políticos respecto a los momentos que está teniendo el país o si existe un año electoral o no para efectuar sus decisiones. No es un tema que nosotros debemos considerar en nuestras decisiones. En todo caso, la pregunta fue si estaban conscientes de eso, porque vamos a ir a otro tema, que es la persecución política. Desde la Unión Demócrata Independiente han dicho que aquí hay una persecución política y uno de los ejemplos es que no ha avanzado otros casos como ha avanzado este que toca solo a la UDI y que cuando se ha llegado a casos como SQM, donde efectivamente le toca todo el espectro político y le toca al gobierno, ahí el Ministerio Público no avanza. Es muy buena la pregunta que usted hace por lo siguiente, porque dentro de la investigación, y solo hablo respecto al caso Penta, ¿no? Dentro de la investigación que hemos hecho en el caso Penta, el tema del financiamiento político es una parte bastante menor del caso, incluso porcentualmente. En el caso Penta, básicamente, nosotros hemos hecho, aparte de la acusación por el delito de soborno, imputaciones de carácter tributario en 3 sentidos. En primer término, que hay financiamiento político efectuado con boletas y facturas irregulares, falsas, ideológicamente falsas, pero que alcanzan aproximadamente a 300 millones de pesos. Luego, hemos acusado además que se han utilizado boletas y facturas falsas para efectuar pago de bonos y para efectuar retiros por parte de los controladores, las boletas de las cónyuges, y esos bonos y retiros alcanzan aproximadamente a 1.300 millones de pesos de perjuicio. Y finalmente hemos hecho una imputación por forward falsos que también tienen que ver con retiro de utilidades,
Y en ese caso los perjuicios solo por el caso Penta, por la empresa Penta, son de 1.200 millones de pesos. Por lo tanto, el tema del financiamiento político en el caso Penta es una parte menor, incluso porcentualmente de los perjuicios. Pero no me está perdón que lo interrumpa, pero no me está respondiendo a la pregunta, porque la pregunta es, si hay persecución política, ¿por qué este caso ha avanzado mucho más que otros casos y por qué este caso en que solo afecta a la UDI avanza más que otros en que afecta transversalmente? Y le voy a citar sus palabras, porque usted en Revista ¿Qué pasa? Dijo que si la Fiscalía no conseguía éxitos similares a los del caso Penta, se iban a levantar efectivamente suspicacias. O sea, usted mismo estaba reconociendo que si no se avanzaba, y no se ha avanzado de igual manera. Yo lo que le puedo responder es por el caso Penta, que es por el caso en que estoy actualmente trabajando y que está a cargo del fiscal Manuel Guerra. En el caso Penta lo que hemos hecho es avanzar sin consideraciones y, como le repito, la parte política, la arista política del caso Penta es una parte menor. Lo que suceda en otras investigaciones, evidentemente, es importante que todas las investigaciones puedan avanzar de igual manera, pero no cometeré yo el error, perdóneme Mónica, de referirme en esta entrevista a una causa en la que yo no soy el fiscal. Sin embargo, por menor que sea, la lista política ha tenido formalizaciones. Por ejemplo, el caso del senador Iván Moreira, del diputado Felipe de Musí, entre muchos otros que están solamente por la lista política. Por eso es pertinente la pregunta en términos de si hay una disparidad de criterios o por qué otros casos que también tienen una lista política, pero que tocan a todos los sectores, no han tenido el mismo avance. ¿Ha habido alguna traba que impida que esos otros casos avancen? Fíjese que es importante lo que usted señala, porque efectivamente en el caso Penta, como le decía, hay una arista política y hay por lo tanto personas del mundo político involucrados. Hay una arista que tiene que ver con pago de bonos a ejecutivos y por lo tanto hay un grupo importante de ejecutivos que está formalizado. Y finalmente hay una arista de forward y por lo tanto están formalizados también los dueños de las empresas que participaron en esos forward fraudulentos, los dueños o los representantes de la empresa CB y los representantes de la empresa BSA. Es decir, lo que hemos hecho es perseguir a todas y cada una de las personas que han participado en estos hechos. No tenemos en este caso y en ningún otro, una especial preocupación porque se trata de un tema político. Lo que nosotros hacemos es perseguir delitos. Y si en esos delitos han participado políticos, nuestra misión, y es lo que hemos hecho en este caso, es presentar formalizaciones y acusaciones. Pero hay una realidad indesmentible, que es que había muchas otras empresas que también financiaban de manera irregular la política y en muchos de esos otros casos no ha habido una querella del Servicio de Impuestos Internos. ¿Esa ha sido la clave, ha sido la traba principal para que en otros casos de financiamiento ilegal de la política no se haya podido avanzar, como si en el caso Penta? ¿Impuestos internos ha sido la clave? Yo, Daniel, desconozco, salvo en el caso de SQM, donde participé en un tiempo importante de la investigación, lo que ha sucedido con otras empresas. Y en el caso de SQM ha habido querella del Servicio de Impuesto Interno y se ha formalizado un número importante de personas. Pero yendo a lo global, que es lo que usted pregunta, también ha sido posición de la Fiscalía de Chile, que nos parece que es una mala política, una mala norma, que los delitos tributarios se exija denuncia o querella previa del Servicio de Impuestos Internos. Esto no es normal. No es normal que si un delito afecta a toda la sociedad, debamos esperar que una persona, por importante cargo que tenga, se decida accionar en esa denuncia. Y eso ocurre, desgraciadamente, no solo en los delitos tributarios, sino que también con las nuevas leyes en los delitos electorales y en los delitos de colusión. A la Fiscalía de Chile, así lo han declarado el fiscal nacional, y a mí personalmente también, nos parecen unas malas políticas de persecución criminal. ¿Ha habido, fiscal, presiones políticas para que otros casos de financiamiento ilegal no puedan avanzar? Yo eso lo ignoro. Yo nunca he tenido ninguna presión del tipo política, pero ignoro lo que puede haber sucedido con otras personas. Y en esta crítica que usted hacía, el caso de la última legislación del CERVEL, que exige querella del CERVEL previa para que actúe el Ministerio Público, en el caso del Servicio de Impuesto Interno, en la nueva norma de colusión, ¿hay algún intento de la clase política finalmente de protegerse al hacer leyes que le achican de alguna manera la cancha al Ministerio Público? Por achicar la cancha estoy diciendo que se exige algo previo para que pueda actuar. Yo ignoro los motivos por los cuales estas leyes se hicieron de esta manera. Uno puede elucubrar y eso no tiene sentido que lo efectúe. Lo que yo constato es que estas son políticas de persecución criminal de mala calidad, que impiden que se persiga efectivamente la comisión de delitos. Y en esta posición hay un buen número de penalistas que se han manifestado. Yo he celebrado mucho una columna que el profesor Héctor Hernández realizó a propósito de los casos de colusión en que justamente critica esto. Me parece, y es una posición de la Fiscalía Institucional, de que los casos en que se exige una denuncia previa a un órgano administrativo entraban en la persecución criminal, son discriminatorios y son malas políticas criminales. ¿Realmente el Ministerio Público es capaz de llevar su labor con imparcialidad a todos los sectores políticos y a todo nivel? Porque muchas personas y muchos sectores reclaman que a la presidenta Bachelet respecto a su campaña no se le ha investigado con igual celo, que no se ha citado a declarar también al expresidente Eduardo Frei, por ejemplo, que también tiene denuncias vía Clara Benzán
de posible financiamiento irregular de su campaña, que al propio expresidente Sebastián Piñera se demoró mucho y él se ofreció de hecho ir a declarar en el caso SQM. ¿Realmente el Ministerio Público trata de igual forma a todos y llega a todo nivel? Me insiste usted, Mónica, con llevarme a un tema en que yo no le puedo contestar. Yo le puedo contestar sobre lo que ha sucedido en el caso Penta. Y en el caso Penta lo que hemos hecho es presentar formalizaciones y acusaciones en contra de todas las personas que hayan aparecido como responsables de su hecho y nos parece y estamos muy satisfechos con la labor que hemos hecho. Fiscal Carlos Gajardo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches. Buenas noches.